Seguimos en esta acalorada mesa de debate, noche de sábado en diálogo abierto, y como le anticipaba, vamos a platicar de estos trágicos acontecimientos en la comunidad mormona Levarón, que básicamente está entre la frontera de Sonora y Chihuahua, y hay que decirlo, es un área estratégica para el trasiego de la droga. Primer punto es que hay una narrativa oficial de los hechos que no coincide absolutamente en nada con la narrativa de los familiares y los sobrevivientes. Para el gobierno, esta es una coyuntura en la que dos grupos se encuentran, hay un fuego cruzado, confunden a un vehículo, y la narrativa de la familia no. Los acribillaron deliberadamente, sabían quiénes eran y además lo hicieron con saña. El otro punto es que estas gentes, las que lamentablemente fallecieron, las señoras y los niños, tenían doble nacionalidad, también son norteamericanos. Y eso naturalmente provoca de inmediato una reacción del gobierno de los Estados Unidos, pero además hay que decirlo, yo jamás había visto medios como el Wall Street Journal tomar una posición tan radical en este sentido, que concluye en lo siguiente. El presidente Trump le dice, y así, como lo dijo, le pido al gran presidente mexicano que nos permita ayudar e intervenir para matar a esos monstruos. Y esto ha derivado que ya se convierta en un tema de agenda nacional en Estados Unidos, independientemente de la crisis de seguridad que tenemos, y que voces políticas ya estén clamando por esta intervención directa, al grado de que el jueves el presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas dijo, sí queremos la intervención norteamericana, sí, claro, porque los nuestros no pueden. Frida. Pues me da la impresión que este caso es un caso muy sensible, que lamentablemente se ha ideologizado, que evidentemente todos condenamos, que es algo doloroso, es algo que nos duele, es algo que evidentemente no se puede justificar, pero también creo que hay muchas irregularidades en la historia. Esta emboscada que sufren mujeres y niños, cabe destacar que son, pareciera, utilizados como carne de cañón, como se diría vulgarmente. Tal cual. Y entre las cosas que a mí me hicieron bastante ruido es que, por ejemplo, de los niños sobrevivientes se dice que caminaron hasta 15 kilómetros 22 para llegar a su casa. Me parece, la verdad, una distancia bastante larga. Pero en el fondo del caso hay un asunto que es la forma en la que Estados Unidos ha capitalizado una tragedia para justificar sus ánimos intervencionistas y para justificar sus ánimos de política de seguridad. A partir de esto, fortalecen el discurso de lo necesario del muro, fortalecen el discurso de lo agresivo de los mexicanos, y creo que eso sí es muy condenable. Como mexicanos tendremos que estar muy indignados de cómo es que el presidente de Estados Unidos y cómo es que Donald Trump, junto con su gobierno, en esta moral tan baja, se atreven a utilizar esta tragedia. Está en campaña presidencial. Se atreven a utilizar esta tragedia. Pero también te voy a decir una cosa. Bajeza. Creo que es la primera vez en mi vida que le voy a dar la razón al señor Trump, pero así como que muchas mentiras tampoco está diciendo, ¿eh? Ningún mexicano debería de estar buscando. Esto no es un tema nacionalista. Ahora, pero hay que tener en cuenta, yo lo mencionaba en el corte, hay que tener una diferencia entre injerencia e intervención. Muy bien. Lo que va a haber es una injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Quieren tener. Sí, en términos de logística, en términos de capacitación, en términos de muchísimas otras cosas. No me imagino, y ahorita lo comentaba Pepe en el corte, no se imagina una tropa entrando a Estados Unidos, a México, vía la frontera con Sonora, persiguiendo a los bad hombres, ¿no? No, ya les dijo el general Pershing ya de bad hombres ya se volvió. Ahora, hay que tener en cuenta nada más en la narrativa, tenemos 6 niños y 3 mujeres asesinadas. Sí. Es una masacre. Salvajemente. Es una masacre. No fue un fuego cruzado. No eran personas, porque se han dado en situaciones anteriores, han matado norteamericanos. Acapulco han matado turistas norteamericanos y no hemos tenido la reacción de los Estados Unidos. En Cancún también ha sucedido. En algún momento no hemos tenido la reacción. Aquí fueron los 6 niños y las 3 mujeres. Es que la forma también tiene mucho que ver. Fue muchísimo. Y hay algo que me llama la atención. Internamente lo que tenemos es sobre todo un posicionamiento de los bots, tratando de justificar el asesinato, diciendo es porque es una secta, es porque están robando pozos de agua. No se justifica un asesinato. No hay forma de segundo, nada más lo señalo. En el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso evitar a toda costa colocarse en el escenario internacional y ya está. Que no quiera él, hoy tendrá que responder. Esto ya es un tema de agenda en Estados Unidos. Sí. Y aunque nosotros estamos en una crisis nacional, ellos están en campaña electoral, ¿eh? Y lo van a aprovechar. Pero a ver, yo no quiero distraer el tema de ensuciándolo
con lo que pasa en Estados Unidos. Es una reacción a la que tienen derecho porque eran ciudadanos norteamericanos. Punto, y se acabó. Y están gestionándolo por la vía diplomática, ¿no? Y están pidiéndolo, como tú lo dices, ¿no? por una vía, digamos, no de uso de fuerza, sino de la razón y del derecho. Primer elemento. Pero el segundo y el más importante, nada más. Es un mensaje del crimen organizado a las instituciones del Estado mexicano. Somos capaces de matar a niños y a mujeres indefensos si no pasa qué. Ese es el mensaje que yo estoy recibiendo de ese hecho. ¿Y en Culiacán fue diferente? Es lo mismo, somos capaces de tomar como rehenes a mujeres y niños, hijos de soldados, esposos, una ciudad de 1 millón de habitantes. Claro, nunca lo habíamos visto hasta que llegó esta 4T. Y un tercer punto, el narcotráfico no tiene fronteras. Entonces, sí tenemos que trabajar en manera conjunta con los Estados Unidos. No fronteras, tienes razón. O sea, no es... México tiene una cuestión de narcotráfico, Estados Unidos tiene otra. La verdad es que el traslado de drogas... Y las armas vienen de allá. Y las armas vienen de allá. A mí lo que me gustaría preguntarte, Frida, respecto a lo que estabas preguntando es, ¿tú crees que el plan de seguridad que está manejando este gobierno es el apropiado? Yo creo que sí, definitivamente por primera vez en la historia tenemos un gobierno que no está buscando considerarnos daños colaterales, que está valorando la vida de las personas por encima muertos de directos, la confrontación. Y a mí sí me genera mucho ruido esto porque venimos de 12 años de guerra. Esto no es la primera vez que pasa. Y es más, en un año hasta de me muertes. indigna el doble que su sensibilidad se active mucho más cuando se trata de personas estadounidenses que de mujeres mexicanas y de niños y niños mexicanos. Porque, perdón, pero los feminicidios han estado a la alza durante los últimos años y nunca los he visto indignados. Perdón, pero a los niños, en la forma en la que los matan, niños mexicanos, no solamente los emboscan, son torturados, son violados. A las mujeres que matan, son desmembradas y jamás los he visto indignados por ellos. Pero a ver, no desvíes el asunto. Aquí el tema está. Aquí fue una emboscada a dos camionetas. Hay indignación selectiva y eso es gravísimo. La primera camioneta le poncha la llanta. Es gravísimo. Y se tienen que regresar. Y eran tan mexicanos como norteamericanos. Eran tan mexicanos como norteamericanos. Pero entonces... El hecho de que sean norteamericanos le dio la Esto no es la posibilidad primera a vez. Estados Unidos de No, meterse. No es y como de que tú esto llega a partir de la 4T. De que tú desvíes y nos vayamos Esto por no un es algo método, una político. cuestión. Internet, Jaime, pero ahora no te van a dejar hablar, ¿eh? No, voy. Frida, yo la verdad no estoy de acuerdo contigo y no voy a estar de acuerdo contigo porque lo de la parte de Culiacán, lo que yo veo de Culiacán es que fue una acción generada por el propio gobierno. O sea, un operativo, como lo dijo Durazo, fallido tácticamente, fue lo que generó, bueno, la segunda reacción. El 17 de octubre generó esto, ¿no? Y según Gaitán de Halcones. Y espérame tantito, ha habido daños colaterales, soltaron a Ovidio. Esta semana, uno de los que entró a la casa, uno de los policías. Uno de los fue asesinado. 155 balazos. Allá hay un daño colateral. Totalmente. Entonces, el liberar, ya hay daños colaterales. Ahora, me voy a un hecho lamentable, indignante, que fue lo de los niños y las mujeres allá en Chihuahua y en Sonora, que yo creo que hay que ofrecer unas condolencias, no nada más a ellos, a todas las familias de las víctimas de toda la violencia que ha sufrido el país en estos años, porque en todas las casas ha habido... Pero ante hechos consumados, porque sí, estamos totalmente de acuerdo que es una tragedia. Hemos hablado de muertos, de niños en Ecatepec que fueron asesinados, también nos indignamos. Claro. Pero aquí la pregunta que hizo Gabriel fue... ¿Esta estrategia está funcionando? Abrazos, no balazos. Yo creo que no está funcionando. Pausa, no es lo mismo un operativo que una estrategia. El operativo es fallido, es lamentable, es condenable y por supuesto... ¿Y abrazos y no balazos funciona? Lo reitero, Alfonso Durazo tiene que renunciar. Un operativo fue fallido, hubo vidas que se pusieron en riesgo, hubo vidas que se perdieron. Claro que sí, Fíjate, pero un operativo no es una me estrategia. llama la atención que después de lo que pasó, no haya ido la secretaria de Gobernación ni el secretario de Seguridad Ciudadana a Chihuahua y a Sonora y hayan tenido que mandar al canciller a hacer el control de daños. O sea, es increíble. El control de daños hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos, no hacia México, claro. Pero a ver, ¿cómo mandas a Durazo? Ya perdió la estatura política. Ahora sí le voy a dar la razón a Frida. Cada día que pase, que el presidente lo deje ahí, el desgaste no va a ser para Durazo, va a ser para el presidente. Pero tampoco podemos cargarle todo a las personas. Es un tema de estrategia. Claro. Yo ahí sí voy un poco con la pregunta. Desde mi punto de vista, y me voy a números, a metodología y estadística, no veo una estrategia que funcione. Sé que los programas sociales tenemos más muertos que en una bálsamo de largo plazo. No está funcionando porque se desestructuró toda la institucionalidad de seguridad pública.
política. Policía Federal se fue, el tema del ejército se convirtió en una Guardia Nacional que no acaba por cuajar, el tema de las policías locales que no acaban por funcionar, etcétera. Estamos en una estrategia, quizás la estrategia puede ser buena, pero no hay un soporte institucional. Y entonces ahí tenemos un vacío y el número de muertos ha sido mayor. Yo creo que la estrategia es buena en el discurso y para generar percepción y una narrativa, pero no para contener el crimen organizado, porque ni para pacificar al país. Es que no está pasando. Pues claro que no. Y insisto, en el tema de la intervención norteamericana o injerencia, se da por la coyuntura de que lamentablemente los que fallecen tienen la doble nacionalidad. Entiendo tu punto porque además esto es algo que hemos comentado en otras ocasiones de lo que pasa en este país, pero pues este sí fue un pretexto legal para que ellos puedan opinar e incluso para que el FBI participe en las indagatorias. Guillermo, y genera un problema todavía adicional, la inversión extranjera. En los próximos años la inversión extranjera va a caer por el tema de independientemente seguridad. de la inseguridad, lo que aprobó la Cámara de Diputados para que la UIF pueda decomisar propiedades y bienes sin la orden de un juez, o sea, si estábamos pensando que el año que entra iba a ser malo en términos económicos, va a ser peor. Bueno, al menos en ese tema, la reserva que propuso Morena mismo fue aprobada. De hecho, ha sido el gran problema porque Mario Delgado había comprometido su esfuerzo para que la Unidad de Inteligencia Financiera lograra justamente congelar cuentas y tener funciones de extinción de dominio. Morena introduce una reserva, misma reserva que es aprobada por PRI, PAN y otros diputados de Morena. Entonces, esta parte todavía está en veremos. No ¿Esa reserva qué implica? Tenemos que ir a un corte, pero cuando volvamos nos lo terminas de explicar. No tardamos nada.